Queridos estudiantes de cuarto año D del Colegio Santiago de León de Caracas, bienvenidos a la clase número 4 de Química para Humanidades titulada Entropía y segunda ley de la termodinámica. Bueno, vamos a empezar recordando algunas cositas o algunas conclusiones que llegamos en las clases anteriores. Que los procesos cuando tenían entalpía positiva eran procesos endotérmicos y cuando la entalpía era negativa eran procesos exotérmicos. Pero los procesos endotérmicos no son espontáneos, mientras que los procesos exotérmicos sí lo son. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero cocinar una pasta, si yo no le agrego calor, la cocción no se va a llevar a cabo, ¿verdad? O sea, si yo no prendo la estufa y caliento el sistema, no se va a llevar a cabo, la pasta no se va a cocinar. Por lo tanto, es un proceso no espontáneo. Mientras cuando yo en una reacción química genero calor, en una explosión o cualquier generación de calor, ese sistema sí es espontáneo. Entonces, hasta ahora los procesos endotérmicos no son espontáneos y los procesos exotérmicos sí son espontáneos. Pero si yo tengo un hielo en el refrigerador y lo saco y lo coloco en el mesón de la cocina, ¿qué le ocurre al hielo? ¿Se derrite o se queda en estado sólido? Pues el hielo se derrite, ¿verdad? ¿Por qué el hielo se derrite? ¿Qué tipo de sistema estamos hablando? El hielo absorbe calor del entorno, ¿cierto? El hielo absorbe calor del entorno, por lo tanto es un sistema o un proceso endotérmico. ¿Y ocurre espontáneamente? Sí. Yo no le tengo que agregar calor ni nada al hielo ni hacerle nada para que el hielo se derrita. Por lo tanto es un proceso endotérmico, pero es espontáneo. Es decir, pasa por sí solo, o sea, yo no tengo que hacer nada, sí es espontáneo. Y entonces, ¿no habíamos quedado que los procesos endotérmicos no son espontáneos? Eso quiere decir que debe haber otro factor importante que interviene en la espontaneidad de los sistemas. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo tengo aquí dos envases, rígidos, conectados con una llave de paso. En uno tengo un sistema que está al vacío, es decir, presión cero. Y en el otro tengo un sistema que tiene moléculas con una presión de 1 atmósfera. ¿Qué ocurre cuando yo abro la llave de paso? Si yo abro la llave de paso, ¿qué va a ocurrir? Parte del gas que se encuentra confinado en el envase B va a pasar al envase A, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué va a quedar al final? Eso va a alcanzar un equilibrio donde voy a tener 0,5 atmósferas en cada uno de los envases. Ahora, ¿eso es un proceso endotérmico? No. ¿Es un proceso exotérmico? Tampoco. Es un proceso donde no hay cambio de calor. La temperatura en todo el sistema es exactamente la misma. Entonces, al final y al inicial tengo la misma temperatura. Entonces, no puedo clasificarlo como proceso endotérmico y como proceso exotérmico. Sin embargo, parte del gas pasa del envase B al envase A, ¿verdad? Parte del gas. ¿Cuánto? Bueno, aproximadamente la mitad del gas. Y queda en equilibrio al final, entonces, los dos envases con la misma presión. Entonces ahí debe haber otra cosa, ¿verdad? Que no se limite nuevamente a lo que es exotérmico o endotérmico un sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo pudiera colocarle un puntico rojo y un puntico azul a dos moléculas de las que se encuentran en el envase B. Inicialmente las tengo las dos en el envase B, ¿verdad? Luego que yo abro la llave de paso, tengo probabilidad de que una esté en el envase B y otra esté en el envase A. También tengo otra probabilidad de que las dos se hayan quedado en el envase B y no sean las que hayan pasado al envase A. O que, al contrario, la que haya pasado al envase A sea la otra. O que las dos se encuentren en el envase A. No sé, tengo probabilidad de que estas dos moléculas, que imaginemos que yo puedo agarrar unas moléculas y ponerle un lacito azul a una y un lacito azul a la otra, eso no se puede hacer obviamente. Yo tengo esta probabilidad descrita en el después, tengo varias probabilidades de que estas moléculas, la azul y la roja, se encuentren, es decir, tengo alta aleatoriedad, probabilidad de que esté en un lado o en el otro, o sea, en un envase, en el envase B o en el envase A. Tengo alta aleatoriedad de dónde pueden estar esta molécula rojita y esta molécula azul. Entonces, ¿para qué les hablo de probabilidad y aleatoriedad? Para que entendamos realmente lo que está ocurriendo. Fíjense, ¿qué está ocurriendo con el hielo?
Con el hielo está ocurriendo que cuando está en estado sólido, todo compuesto en estado sólido es un compuesto ordenado, forma una red cristalina, lo que lo hace duro, ordenado. Cuando pasa a estado líquido, las moléculas de agua se desordenan un poco, es decir, ya no están tan rígidas, perfectamente ordenadas como estaban en el sólido, sino que ahora están más desordenadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos ganando? Estamos ganando desorden. Y esa palabra suena rara, pero estamos ganando desorden o aleatoriedad. Yo les expliqué en la lámina pasada aleatoriedad. Aleatoriedad es probabilidad de encontrar una molécula en determinado sitio, como por ejemplo este caso. Yo aquí tengo muchas probabilidades de encontrar la molécula roja y la molécula azul en el envase B, luego aquí en el envase B pero con la azul en el mismo envase B, aquí en el envase A pero con la azul en el envase B, o las dos en el envase A. Entonces tengo más probabilidad de encontrarlas en ambos envases, o sea, tengo aleatoriedad. Y esta función nueva que vamos a ver hoy, que se refiere al desorden o a la aleatoriedad, se llama entropía. Entonces, un ejemplo sencillito. Dos niñas adolescentes. Una se llama Carmen y la otra Petra. Carmen, su mamá no la deja salir para ningún lado, del colegio a la casa y de la casa al colegio. En cambio a Petra, su mamá la deja hacer lo que quiera. Rumbea de lunes a lunes. Entonces, ¿quién de las dos tiene más probabilidad de estar un viernes en la noche en su casa? ¿Petra o Carmen? Carmen tiene toda la probabilidad del mundo de estar un viernes en la noche en su casa, en cambio Petra no. ¿Quién de las dos tiene mayor entropía? Petra, ¿verdad? Porque Petra está muy desordenada, porque tiene mucha aleatoriedad de estar en muchos lugares y poca aleatoriedad, o sea, poca probabilidad, perdón, de estar en su casa. Entonces, Petra va a tener mucha más entropía. Esto es un ejemplo cómico, pero bueno, se ve reflejado bastante bien lo que es la entropía. Entonces, definamos entropía formalmente. Es una función de estado, ya ustedes saben lo que es una función de estado, que define el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema. Entonces, cuando existe una ganancia de entropía, fíjense, entropía tiene el símbolo S y como es una función de estado, recuerden que hemos trabajado hasta ahora con puros delta, entonces entropía va a ser delta S lo que vamos a calcular. O sea, la diferencia de entropía entre un sistema inicial y un sistema final. Como estamos en química, vamos a trabajar la diferencia de entropía entre una molécula u otra o entre los reactivos y los productos. El cambio de entropía que ocurre en esa reacción. Entonces, cuando el cambio de entropía es positivo, quiere decir que tengo una ganancia de entropía. Y cuando yo tengo una ganancia de entropía, el sistema sí es espontáneo. Mientras que si mi entropía es negativa, es decir, que pierde entropía del sistema inicial al sistema final, entonces la reacción o el sistema no es espontáneo. Entonces, lo que es espontáneo siempre, que el sistema tiende a una ganancia de entropía. Ok. Y entendiendo lo que es la entropía, podemos llegar a definir lo que es la segunda ley de la termodinámica, que se explica como todo sistema tiende espontáneamente a un máximo de entropía. Ojo, esta es una definición muy básica, aplicada 100% a la química y al nivel que estamos trabajando. Si ustedes buscan en internet definiciones, van a conseguir muchas definiciones aplicadas a la física, a la mecánica, a cosas mucho más complejas. Entonces, esta es una definición básica, ¿ok?, que vamos a trabajar en los procesos químicos, basada exclusivamente en la entropía. Entonces, segunda ley de la termodinámica, todo sistema tiende espontáneamente a un máximo de entropía, es decir, el ser desordenado es natural, es lo normal. Ese comentario no está muy bueno para los papás, pero bueno, es realmente, o sea, el ser desordenado es normal. Lo que cuesta es el orden, uno tiene que hacer un esfuerzo, aplicar un trabajo para el orden, mientras que el desorden es lo natural, ¿ok? Es lo que indica la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir realmente eso? Que los procesos espontáneos en función de la entropía tienen un cambio de entropía
positivo. Pero ahora, hay varios factores que intervienen en este cambio de entropía y vamos a verlo. Traté de resumirlos en 4 factores. El primer factor es el cambio de estado. Es importantísima la entropía que se gana cuando hay un cambio de estado, es decir, cuando paso de sólido a líquido hay una ganancia de entropía importante, pero la ganancia de entropía más grande es cuando paso de líquido a gaseoso. Las moléculas gaseosas son muy desordenadas, ellas se mueven de una forma bastante aleatoria, ¿ok? Caótica, y por lo tanto tienen muchísima entropía. Entonces, volviendo al ejemplo del hielo, el hielo sólido es bastante ordenado, el líquido pierde esos enlaces rígidos que tenía la red cristalina y aunque siguen pegaditos uno del otro, están como solvatados, o sea, están pegados, se pueden mover, pero no están completamente libres. Mientras que el vapor de agua, todas las moléculas en estado gaseoso son bastante libres, ¿ok? Claro, a medida que aumenta la presión, la libertad disminuye porque están como más junticas, pero en el estado gaseoso, el vapor de agua y las demás moléculas gaseosas son bastante libres. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto en un ejemplo formal, que sería un ejercicio de clase? Entonces, fíjense, yo quiero comparar, quiero que me digan cuál es el signo de la entropía de estas reacciones químicas. ¿Qué es lo que voy a comparar? Bueno, los reactivos en comparación de los productos. Es decir, si aquí yo tengo agua líquida y aquí de los productos agua gaseosa, quiero ver es el cambio de entropía. Recordando que cuando ocurre una ganancia de entropía es positivo y cuando ocurre una pérdida de entropía es negativo. Entonces, de agua líquida a agua gaseosa ocurre una ganancia de entropía, por lo tanto, el delta S de esta reacción es positivo. Mientras que en la siguiente reacción, aquí solamente estamos tomando en cuenta el cambio de estado, que es lo más importante realmente a tomar en cuenta. Aquí en los reactivos yo tengo 2 compuestos que están en solución acuosa disueltos en agua. Y en los productos están en forma sólida. El cloruro de plata es un sólido, ¿verdad? Entonces tiene una red cristalina bien ordenada. Entonces, ¿qué creen ustedes que ocurre ahí? ¿Una ganancia o una pérdida de entropía? Aquí hay mucha más entropía que en el producto. Por lo tanto, de los reactivos a productos, el delta S es negativo. Hay una pérdida de entropía porque hay una ganancia en orden. Es decir, el sólido es mucho más ordenado que los sistemas acuosos. Por lo tanto, la entropía es negativo. Mientras que en el siguiente ejemplo, tengo aquí hierro sólido, tengo oxígeno gaseoso y se me forma el óxido férrico sólido. ¿Ok? Entonces, en los productos tengo un sistema sólido, mientras que en los reactivos tengo uno sólido, pero uno gaseoso. Este gaseoso le aporta desorden a este sistema, entendiendo que el sistema son todos los reactivos y, que el estado inicial son todos los reactivos y que el estado final es el producto. Entonces, este oxígeno que tiene los reactivos le aporta desorden a esos reactivos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estamos pasando de un sistema desordenado a un sistema mucho más ordenado, lo que implica que tengo un delta S o una entropía negativa. Ok, como siempre, aquí les dejo un ejercicio para practicar con la respuesta, que bueno, cuando tengan la presentación, para verificar si están entendiendo, pueden hacer estos ejercicios para practicar. El segundo factor que vamos a ver es la temperatura. ¿Qué ocurre al aumentar o al disminuir la temperatura con la entropía? Fíjense, lo vamos a ver con esta grafiquita. Esta grafiquita simplemente me muestra cómo va aumentando la temperatura, la entropía en función de la temperatura. Entonces, parto del cero absoluto. Ya voy a explicar lo que es eso. Subo la temperatura y cuando ocurre el cambio de estado de sólido a líquido hay un aumento importante en la entropía. Sigo subiendo la temperatura y fíjense que subo temperatura y la entropía sube también. Hasta el segundo cambio de estado, que es el más importante, fíjense que cambia muchísimo cuando pasa de líquido a gaseoso.
y luego sigue aumentando la entropía en función a la temperatura. Entonces eso me hace concluir que la temperatura aumenta, que la entropía aumenta con la temperatura. Ahora bien, este circulito que ven acá, que dice 0, 0, se llama cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? 0 Kelvin. No se dice 0 grados Kelvin, 0 Kelvin. 0 Kelvin son menos 273 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura se asume que si yo tengo un sólido cristalino puro, la entropía de ese sólido cristalino puro es 0. Y esa definición es la que llamamos tercera ley de la termodinámica. Esto solamente, la tercera ley lo que me describe es este punto donde parte mi gráfica, ¿ok? Que dice así: la entropía de una sustancia cristalina pura en el cero absoluto es 0, es decir, entropía en 0 Kelvin es igual a 0, ¿de acuerdo? Eso es simplemente para explicar este punto. Pero lo que nos interesa de esta gráfica es que al aumentar la temperatura, la entropía también aumenta, ¿ok? Y por supuesto, lo que vimos en el factor anterior, que los cambios de estados intervienen bastante en este aumento de la entropía. Ok. Tercer factor, los moles o la cantidad, ¿ok? Fíjense, cuando yo tengo una reacción química, esa reacción química tiene asociados unos coeficientes estequiométricos. Recuerden que los coeficientes estequiométricos son los números que provienen del balanceo de la ecuación. Eso es algo real, eso es algo que está. Entonces, ¿cómo voy a ver cuál de los dos lados? Si el estado inicial, que son los reactivos, o el estado final, que son los productos, tienes mayor número de moles. Y simplemente sumando los números de moles de cada lado. Es decir, aquí yo tengo 2 moles y aquí yo tengo, recuerden que si no hay nada hay un 1, yo tengo 1 mol de oxígeno. Entonces, en total, en el estado inicial, que son los reactivos, yo tengo 3 moles, ¿ok? Mientras que en los productos, tengo un solo producto con un 2 aquí adelante, por lo tanto, tengo 2 moles, ¿ok? Entonces, ¿qué creen ustedes? Pensemos un poquito. Que si tengo más moles voy a tener más o menos desorden. Bueno, como no los puedo ver y no me pueden responder, les doy la respuesta. Quiere decir que cuando yo tengo más número de moles, yo voy a tener más entropía. Por lo tanto, en este sistema, en el estado inicial, tengo más desorden, tengo más entropía que en el estado final. Por lo tanto, para esta reacción, el cambio de entropía es negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta pendiente de donde tengo más número de moles, si es en los reactivos, entonces va a ser negativo el cambio de entropía, y si es en los productos va a ser positivo. Recuerden que toda ganancia de entropía es positiva, es decir, mientras más desordenado esté todo, mayor entropía hay, por lo tanto el cambio de entropía es positivo. Aquí coloqué otro ejemplo. Aquí tengo 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, por lo tanto en el lado de los reactivos tengo 4 moles, mientras que en el lado de los productos tengo 2 moles. Ocurre igual, paso de un sistema con más entropía, de un estado inicial de más entropía a un estado final de menos entropía, por lo tanto el cambio de entropía del sistema es negativo. Ahora bien, cuarto factor involucrado en la entropía: los movimientos intermoleculares. Intermoleculares quiere decir dentro de la molécula. Y aquí vamos a hacer un poquito mente abierta porque no vamos a llegar a la profundidad de explicar detalladamente todos los movimientos que puede tener dentro de una molécula o la molécula con su alrededor, ¿ok? Pero sí, fíjense, lo llamé intermoleculares porque el movimiento que me voy a fijar es el que tiene dentro de la molécula. ¿Y a qué me refiero con esto? Toda molécula tiene 3 movimientos: de traslación, de rotación y de vibración. El movimiento de traslación es un movimiento intramolecular, es decir, por ejemplo, un envase, esto es un gas, imagínense que es vapor de agua, ¿ok? Y el movimiento de traslación es todo lo que puede trasladarse la molécula. El movimiento de rotación, esta es la molécula de agua, es a través de un eje, como el movimiento rota.
Bueno, ustedes saben los movimientos de traslación y rotación porque lo han visto desde que están en pequeños con la Tierra, pero se usa prácticamente igual en las moléculas. Bueno, en las moléculas químicas es un tema complicado, tienen que buscar ejes de simetría y es algo complicado que no nos vamos a meter ahí. ¿Ok? Vamos a asumir que todas las moléculas se trasladan y rotan de la misma forma. Ojo, es mentira, pero no es lo que más entropía le da al sistema. Entonces vamos a asumir que todas se trasladan y rotan de la misma forma. Pero ahora bien, las moléculas vibran y por eso aquí se llama intramoleculares. Sus enlaces vibran. Entonces, ¿cómo vibra, por ejemplo, el enlace de una molécula de agua? Primero se estira, que es este movimiento que está acá, se estira. También los dos oxígenos se atraen y también ocurre un movimiento que se llama stretching, que es como, imagínense, lo voy a tratar de hacer con mis brazos, que mis brazos son una cuerda. Entonces, si jala para un lado, se pone chiquito para el otro y hace esto. Entonces la molécula de agua, que es el oxígeno con sus dos hidrógenos, tiene varios movimientos. En este caso aquí puse 3, ¿ok? Que es estiramiento, es que los dos hidrógenos se atraigan con este movimiento, y es el stretching, que es como si fuese una cuerda que se jala para un lado y se jala para el otro. Entonces, nosotros no podemos, al nivel que estamos trabajando ahorita, verificar cuáles son todos los movimientos vibracionales que tienen las moléculas. Pero lo que sí podemos asumir, al conocer la molécula sencilla, las que han visto hasta ahora en tercer año y la que hemos visto en cuarto año, es a través del número de enlaces. Es decir, si una molécula tiene más números de enlaces, obviamente va a tener mayores movimientos vibracionales. ¿Cómo vamos a asumir o cómo vamos a estimar ese número de enlaces? Bueno, a través de los compuestos que tengo. Por ejemplo, si yo quiero comparar agua con cloruro de hidrógeno, este ejemplo no está acá, yo quiero comparar H2O con HCl, que es cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿cuál de los dos compuestos creen ustedes que tienen más enlaces? Bueno, el que tenga más moléculas, el que tenga más átomos, perdón. El que tenga más átomos va a tener más enlaces. Y si yo quiero comparar ahora HCl, cloruro de hidrógeno, con argón. Perdón. El argón no tiene enlaces. El argón es como los gases nobles son inertes, es como si fuese una pepita y ya. O sea, el mol de argón está compuesto por átomos que son de verdad una sola pepita, no hay ningún enlace a su alrededor. Entonces, el argón y los gases nobles no tienen movimientos vibracionales porque no tienen enlaces. Entonces, ¿cuál va a tener mayor entropía? El cloruro de hidrógeno, que tiene más enlaces que el argón. Pero fíjense un detalle de este ejemplo que les puse acá abajo. Fíjense que dice 1 mol de cloruro de hidrógeno gaseoso y 1 mol de argón gaseoso. Para poder llegar al punto de comparar los movimientos vibracionales, tienen que haber pasado todos los factores anteriores. Es decir, primero, ambos compuestos están en forma gaseosa. Si alguno de esos estuviera en forma líquida o acuosa, ni los comparo por movimientos vibracionales porque ya lo descartaría por el estado que tiene. Es decir, si es gaseoso, líquido, acuoso o sólido. ¿Ok? El segundo detalle. Tengo 1 mol y 1 mol de este lado. O sea, ambos tienen 1 mol. Entonces, si no lo descartaría, si yo tuviera 2 moles, lo descartaría en el paso anterior por la cantidad de moles que se tiene. Y como no me especifican que hay una variación de temperatura, entonces se asume que es a temperatura constante. Si no, me tendrían que decir 1 mol de cloruro de hidrógeno a 25 grados centígrados y 1 mol de argón a 100 grados centígrados. Entonces ahí no tendría que ver los movimientos vibracionales. Para ver los movimientos vibracionales, los números de enlaces tienen que estar constantes los 3 factores anteriores. Ok. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer a continuación, se me pasaron las maneras, es practicar lo que acabamos de decir, lo que acabamos de explicar, estos 4 factores que intervienen en la entropía. Y lo mismo vamos a hacer en el MIT con los ejercicios. Los ejercicios van a ser muy sencillos. Ustedes me van a tener que responder si el delta S es positivo o si el delta S es negativo. Más nada, lo vamos a hacer en vivo, porque es muy sencilla esta parte. Es una predicción teórica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio.
Ejercicio tipo número 2, y de cada pareja, elija la muestra de materia con más entropía y explique su elección. Este sería el ejercicio. Entonces, ¿qué es realmente lo que vamos a hacer? Aquí tengo en cada ejercicio, tengo dos compuestos con ciertas características. Y vamos a ir eligiendo cuál de los dos compuestos tiene más entropía. Entonces, un mol de cloruro de sodio sólido o un mol de cloruro de hidrógeno gaseoso a 25 grados centígrados. Esta temperatura se refiere a los dos compuestos, porque si no tuviera que decir una temperatura para uno y una temperatura para el otro. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que tengo algo sólido y algo gaseoso. Entonces, ¿cuál va a ser el más entrópico? El gaseoso. Entonces, aquí la respuesta es un mol de cloruro de hidrógeno gaseoso. El segundo ejercicio. Tengo 2 moles de cloruro de hidrógeno y 1 mol de cloruro de hidrógeno gaseoso. Fíjense que todo está constante, gaseoso, gaseoso, 25 grados centígrados para los dos, el mismo compuesto, pero hay diferente número de moles. Aquí tengo 2 moles y aquí tengo 1 mol. Entonces, ¿qué es más entrópico? Habíamos quedado que mientras más número de moles, más entropía. Por lo tanto, más entrópicos son 2 moles de cloruro de hidrógeno gaseoso. El siguiente ejemplo. 1 mol de cloruro de hidrógeno gaseoso y 1 mol de argón a 25 grados centígrados. Es lo que vimos hace un ratito. Entonces, el cloruro de hidrógeno va a ser más entrópico porque tiene un enlace, y al tener un enlace, ese enlace va a tener vibración y esa vibración le va a dar desorden al compuesto. Para llegar a esto, 1 mol, 25 grados centígrados ambos, y gaseoso y gaseoso. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, 1 mol de cloruro de hidrógeno. Por último, de este ejercicio, tengo 1 mol de nitrógeno sólido a 24 Kelvin y 1 mol de nitrógeno gaseoso. Esto es un error, chicos, disculpen, lo voy a corregir cuando les envíe la presentación. Nitrógeno sólido no existe. Esto sería 1 mol de nitrógeno gaseoso a 24 Kelvin y 1 mol de nitrógeno gaseoso a 298 Kelvin. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que interviene aquí? 1 mol, 1 mol. Aquí sería gaseoso, gaseoso. Entonces, ¿qué tengo que ver? La temperatura. 24 Kelvin y aquí 298 Kelvin. Lo que quiere decir que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la entropía. Por lo tanto, el que tiene más entropía es 1 mol de nitrógeno gaseoso a 298 Kelvin. Aquí les dejo un ejercicio para practicar con sus respectivas respuestas. Recuerden que esto es para verificar si de verdad están entendiendo hasta ahora lo que iba a explicar. Bueno. Ok, disculpen, 2 segundos perdidos porque no me pasaba la lámina. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio tipo, ¿ok? Ahora viendo, de acuerdo a las siguientes reacciones isotérmicas quiere decir que tienen la misma temperatura, es decir, no hay variación de temperatura en estas reacciones, indique si el cambio de entropía del sistema es positivo o negativo, ¿ok? Entonces, de aquí, CO3 sólido a CaO sólido más CaO2 gaseoso. Entonces, vemos que aquí tengo un sistema sólido con gaseoso, mientras que al inicio tengo un sistema sólido. Hay una ganancia de desorden, hay una ganancia de entropía, por lo tanto el cambio de entropía es positivo. En la B, tengo nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso que forman amoníaco gaseoso. Todos están gaseosos a la misma temperatura, entonces lo que tengo que ver aquí son los números de moles. 3 más 1, 4 moles. Y aquí 2 moles. Por lo tanto, los reactivos tienen más entropía que los productos. Entonces, el cambio de entropía es negativo. A la C, entonces, en el ejemplo C, vamos a colocar nitrógeno más oxígeno que forma monóxido de nitrógeno, 2 moles. Fíjense aquí, este ejemplo es importante. Aquí tengo 1 mol de nitrógeno y 1 mol de oxígeno. De este lado tengo 2 moles, pero de este lado también tengo 2 moles. ¿Cómo lo hago? Bueno, pensando un poquito más allá. ¿Qué creen ustedes que sea más desordenado?
2 moles de lo mismo o 2 moles de cosas diferentes. Entonces, 2 moles de cosas diferentes son más desordenados que 2 moles de algo igual. Entonces, cuando yo tengo el mismo número de moles y no puedo discriminarlo por más nada, porque yo no puedo comparar movimientos vibracionales si tengo una reacción. Eso es cuando estoy comparando un compuesto con otro compuesto. Si yo tengo una reacción, no puedo hablar de movimientos vibracionales, sino ¿de qué tengo que hablar? Bueno, de número de moles básicamente. Y entonces, 2 moles en ambos lados de la reacción, lo que tengo que ver es de quién son esos 2 moles. Entonces, 2 moles de algo igual es mucho más ordenado que 2 moles de compuestos diferentes. Por lo tanto, entonces el cambio de entropía de este sistema es negativo. A continuación y para finalizar la clase del día de hoy, entonces les dejo más ejercicios para practicar con su respuesta. Estilo estos ejercicios van a ser los que vamos a hacer en el Meet número 4 y que van a ser evaluados por el portafolio. Bueno chicos, espero se encuentren muy bien. La presentación tiene un errorcito que se los voy a corregir y se los voy a mandar corregido. Espero sigan estando muy bien. Nos vemos en el próximo Meet. Abrazos chicos.